Hola a todos, soy Pedro. Hoy quiero contarles algo muy especial. No es una aventura en tierras lejanas, ni una historia llena de sorpresas inesperadas. Es algo mucho más cercano a nosotros. Es algo que todos hacemos cada día, sin pensar demasiado en ello. Es nuestra rutina diaria. Y créanme, cuando empezamos a observarla con atención, descubrimos que en los momentos más simples se esconden las cosas más interesantes de la vida. Les voy a contar mi rutina, cómo comienza mi mañana, cómo transcurre mi tarde y cómo termina mi noche. Y mientras escuchan, tal vez piensen en la suya propia. Tal vez noten que tienen más en común conmigo de lo que creen. O tal vez descubran que su día es completamente diferente al mío. Y eso también es fascinante, ¿verdad? Bien, empecemos desde el principio. Mi día comienza muy temprano. El despertador suena a las 6:30 de la mañana. Ese sonido, todos los días, es lo primero que escucho. A veces me alegra escucharlo, porque significa que tengo un nuevo día por delante. Otras veces, honestamente, lo silencio y cierro los ojos unos minutos más. Solo unos minutos, me digo a mí mismo. Pero todos sabemos cómo termina eso. Después de levantarme, voy directo al baño. Me lavo la cara con agua fría. Eso sí me despierta de verdad. El agua fría en la cara por la mañana es como un pequeño choque que le dice a mi cuerpo: ya es hora, hay que moverse. Me cepillo los dientes, me ducho y me preparo para el día. La cocina es el siguiente destino. Me gusta preparar el desayuno yo mismo. No algo complicado, no tengo tiempo para eso a esa hora. Normalmente preparo café, que es lo más importante para mí en la mañana, sin duda alguna. Y junto al café, una tostada con mantequilla, o a veces con mermelada de fresa. Simple, rápido, pero suficiente para comenzar bien el día. Mientras desayuno, no miro el teléfono. Eso lo decidí hace algún tiempo. Antes lo hacía, revisaba mensajes, redes sociales, noticias y llegaba a la oficina ya cansado mentalmente. Ahora prefiero sentarme en silencio, tomar mi café despacio y pensar en lo que tengo que hacer durante el día. Es un pequeño momento de tranquilidad que vale mucho. ¿Ustedes desayunan tranquilos por la mañana o siempre tienen prisa? Me gustaría saber cómo es su mañana. Cuéntenme en los comentarios. Después del desayuno me visto. Esto puede sonar sencillo, pero a mí a veces me lleva más tiempo del que debería. Abro el armario, veo la ropa y pienso, ¿qué me pongo hoy? No es una decisión fácil algunos días. Al final siempre elijo algo cómodo, algo que me permita moverme bien durante el día sin pensar demasiado en la ropa. Salgo de casa alrededor de las 8 menos cuarto. El camino hasta el trabajo me toma aproximadamente 20 minutos a pie. Me gusta caminar. Durante ese tiempo escucho música o a veces un podcast. Es un momento del día que disfruto mucho porque puedo pensar, observar la ciudad, ver a la gente pasar y llegar al trabajo con la mente activa. Por cierto, ya que estamos practicando español con estas historias del día a día, quiero contarles algo. Tengo una app que he creado para ayudar a los estudiantes de idiomas a seguir aprendiendo vocabulario de manera práctica y visual. Se llama Carmilo Fox. Pensé en ella precisamente para momentos como este, cuando escuchan palabras del día a día, como desayunar, vestirse, caminar, y quieren recordarlas para usarlas ellos mismos. En mi app tienen más de 4.000 palabras útiles, con oraciones de ejemplo para cada una y una imagen especial para que el cerebro recuerde mejor. Si quieren seguir practicando el vocabulario de la rutina diaria después de esta historia, pueden encontrar los enlaces para iOS y Android en la descripción del vídeo. Pero sigamos con el día. Trabajo en una oficina. Mi trabajo consiste en organizar documentos, responder correos electrónicos y coordinar reuniones. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero me gusta porque es ordenado. Me gustan las cosas en orden. Cuando todo está en su lugar, me siento más tranquilo y más productivo. La mañana en la oficina pasa rápido. Llego, enciendo mi computadora, reviso los correos del día anterior y comienzo con las tareas más importantes. Tengo un cuaderno pequeño donde escribo todo lo que necesito hacer cada día. Cada vez que termino una tarea, la marco con una línea. Ese momento, cuando marco una tarea como completada, me da una pequeña satisfacción. Es algo simple, pero funciona para mí. A las 12:30 es la hora del almuerzo. En mi trabajo tenemos 45 minutos para comer. A veces como en la cafetería del edificio. Otras veces salgo con un compañero de trabajo a un restaurante cercano. Me gusta ese momento porque puedo desconectarme del trabajo unos minutos, hablar de otras cosas, reír un poco y volver con más energía para la tarde. ¿Tienen ustedes una pausa para almorzar en su trabajo o en su escuela? ¿O comen mientras trabajan? Eso también es muy común hoy en día, aunque no siempre es lo mejor para nosotros. La tarde en la oficina es diferente a la mañana. Por las mañanas tengo más energía y hago las tareas más difíciles. Por las tardes, después del almuerzo, el cuerpo pide un poco de descanso. Por eso, en las tardes prefiero hacer las tareas más simples. Responder mensajes, organizar archivos, preparar cosas para el día siguiente. Es una estrategia que funciona bien para mí. Salgo del trabajo a las 5:30. El camino de regreso a casa lo hago también a pie, cuando el tiempo lo permite. Si llueve, tomo el autobús. Pero cuando el cielo está despejado, prefiero caminar. Me ayuda a dejar el trabajo atrás mentalmente. Hay algo en el movimiento del cuerpo que libera la mente de las preocupaciones del día. Llego a casa alrededor de las 6 de la tarde.
Lo primero que hago al llegar es cambiarme de ropa. Me quito la ropa del trabajo y me pongo algo más cómodo, más informal. Eso también es una señal para el cuerpo y la mente de que el día de trabajo terminó. Ahora es tiempo personal. Luego preparo la cena. Me gusta cocinar. No soy un chef profesional, pero sé preparar algunas cosas bastante bien. Mi especialidad es la pasta. La preparo de diferentes formas, a veces con salsa de tomate, a veces con verduras salteadas, a veces con pollo. La pasta es fácil, rápida y siempre queda rica si le pones un poco de amor al prepararla. Mientras cocino escucho música. La cocina es uno de mis lugares favoritos en casa por esa razón. El sonido de la música, el olor de la comida, los colores de las verduras, todo junto crea un ambiente que me hace sentir bien. Es mi pequeño ritual de la tarde. Ceno solo la mayoría de los días, sentado en la mesa del comedor, sin televisión, sin teléfono, solo la comida y el silencio. Parece un poco solitario, tal vez, pero a mí me gusta. Es otro momento de tranquilidad en el día. Después de cenar, lavo los platos. Eso nunca me gusta tanto, pero hay que hacerlo. Lo hago rápido y sin pensar demasiado. Una vez que los platos están limpios, me siento más a gusto en casa. Las noches las dedico a diferentes cosas dependiendo del día. A veces leo un libro, me gustan las novelas de aventura y los libros de historia. A veces veo una serie en televisión, algo ligero, algo que no me pida pensar demasiado después de un día completo de trabajo. Otras noches llamo a mi familia, a mis padres o a mis hermanos, para saber cómo están. Esas llamadas siempre me dan energía, incluso cuando estoy cansado. Los martes por la noche voy al gimnasio. Hago ejercicio durante 1 hora, más o menos. No soy un deportista serio, pero me gusta mantenerme activo. Después del gimnasio, llego a casa con el cuerpo cansado, pero la mente muy tranquila. Es curioso cómo el ejercicio físico puede calmar tanto la mente. Los viernes por la noche son diferentes. El viernes es especial porque significa que llegó el fin de semana. Salgo con amigos, vamos a cenar a algún restaurante o simplemente nos reunimos en casa de alguien a hablar y pasar el rato. Esos momentos con amigos son muy importantes para mí. Me recuerdan que la vida no es solo trabajo y responsabilidades, que también hay espacio para la alegría y la conexión con las personas que queremos. Pero volviendo a los días normales de la semana, antes de dormir tengo otro pequeño ritual. Me preparo una taza de manzanilla. La manzanilla me ayuda a relajarme. Me siento en el sillón de la sala, tomo mi taza caliente y leo un poco más, o simplemente pienso en el día que pasó. Pienso en lo que hice bien, en lo que podría mejorar, en lo que tengo pendiente para mañana. No es un análisis muy serio, es simplemente un momento de reflexión tranquila antes de descansar. Me acuesto generalmente a las 10:30 o a las 11 de la noche. Intento dormir entre 7 y 8 horas. El sueño es fundamental para mí. Cuando no duermo bien, el día siguiente es mucho más difícil. Todo se siente más pesado, más complicado. Por eso cuido mucho mis horas de descanso. ¿Y ustedes? ¿A qué horas se acuestan normalmente? ¿Son de los que se quedan despiertos hasta muy tarde o prefieren acostarse temprano? Cada persona tiene su propio ritmo, y eso está muy bien. Lo que más me gusta de mi rutina es que tiene equilibrio. Hay trabajo, hay descanso, hay tiempo para cocinar, para leer, para hacer ejercicio, para hablar con familia y amigos. No todos los días son perfectos, claro que no. Hay días en que el trabajo es estresante, días en que el clima no acompaña, días en que el cuerpo no quiere levantarse temprano, pero en general mi rutina me da estabilidad. Y esa estabilidad es lo que me permite enfrentar los días difíciles con más calma. La rutina tiene mala fama a veces. La gente dice que la rutina es aburrida, que es mejor la espontaneidad, que hay que romper con los hábitos establecidos. Y sí, entiendo esa idea. Pero yo creo que una buena rutina no es una jaula, es una base. Es el suelo firme desde el cual puedes saltar hacia lo nuevo sin miedo a caer. Piensen en su propia rutina un momento. ¿Qué parte de su día les gusta más? ¿Hay algo que hacen todos los días que les da paz o satisfacción? Me encantaría leer sus respuestas en los comentarios. Esas pequeñas conversaciones entre ustedes y yo son una de las cosas que más valoro de este canal. Y si esta historia les ha servido para practicar su español y aprender vocabulario nuevo del día a día, me alegra mucho. Eso es exactamente lo que buscamos aquí en Holacast Español. Que aprendan el idioma de manera natural, a través de historias que se sientan cercanas y reales. Si el contenido les resulta útil y disfrutan estas historias, pueden dejar un me gusta en el vídeo. Eso nos ayuda mucho a que más personas encuentren el canal y también puedan practicar su español con nosotros. Bueno, creo que por hoy es suficiente. Mi rutina está completa, de la mañana a la noche, de la taza de café hasta la taza de manzanilla. Gracias por acompañarme hoy. Gracias por practicar español con esta historia tan sencilla pero tan llena de momentos cotidianos. Hasta la próxima, amigos. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo de en qué momento del día ustedes estén escuchando esto. Que tengan un día lleno de pequeños momentos que valgan la pena. Hasta pronto.